Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición, Hola. hermanos, una vez más, un jueves más, el poder estar aquí con ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. Estamos contentos, emocionados, con un corazón expectante, porque hoy tenemos un tema de verdad que de mucha bendición. Y pues vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a pedirle al pastor Moy si nos puede guiar en oración. Claro que sí, vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor, y por permitirnos llegar hasta este día, Señor, en el que podemos una vez más, juntamente con mis hermanos, Señor, estudiar este hermoso estudio, Señor, que tú has puesto en el corazón del pastor, Señor, cristianismo profundo, Señor, y con el tema de experiencias en el caminar cristiano que nos comprometen, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que cada uno de nosotros que estamos estudiando, Señor, meditando en este tema, Señor, podamos en realidad tener un compromiso contigo, Señor, y que podamos experimentar un cristianismo profundo, Señor. Te pedimos en esta tarde por cada uno de mis hermanos que están en sus televisores, en sus celulares, Señor, en sus tablets. Padre, te pedimos, Dios, que también sea de edificación para sus vidas, Señor, este tema, Señor, y que cada uno de nosotros como cristianos nos comprometamos, Señor, a seguirte, a servirte, Señor, y a llevar una vida, Señor, conforme a la que tú quieres que llevemos, Señor. Te damos gracias, recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. Pues qué alegría, hermanos, qué bendición estar aquí. Como se darán cuenta ustedes que nos están viendo en este momento, dicen por ahí que la juventud se impone. Y ya estamos llegando a la época de frillito aquí en Tecate. Gracias a Dios, ya nos abandonó el calor. Ya, por fin. Ya. En sesiones pasadas estábamos aquí con nuestro cafecito frío. Hoy estamos aquí disfrutando de un cafecito caliente. Ajá. Pero les digo, la juventud se impone porque el Moy parece que no. Que Que no no padece siente frío. Nada más nosotros los viejitos. Hermanos, De razón. esperamos que hayan hecho su tarea con relación a la memorización o al intento de memorización de Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39, que dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38 y 39. Y la lectura que asignamos, hermanos, es Mateo 26, Mateo 28, Gálatas 3 y Primera a los Corintios 11. Ujú. Si ustedes leyeron, ya se dio cuenta que vamos a hablar de dos de las ordenanzas de Jesús. Podemos también mencionarlo como sacramentos, pero vamos a llamarlo así, ordenanzas, ¿verdad? Sí. De una de ellas ya hablamos y hicimos algunos comentarios en la lección 2, cuando hablamos de la iglesia y la responsabilidad que tenemos como cristianos de dar el paso de obediencia del bautismo. Hoy vamos a mencionarlo como una ordenanza del Señor, juntamente con la ordenanza de la celebración de la Santa Cena. Esas dos ordenanzas que son para la iglesia. Hablando, hermanos, en nuestro espacio que le hemos denominado cristianismo profundo, deseamos que cada uno de nosotros que estamos caminando en el Señor, en los caminos de Dios, verdaderamente estemos practicando un cristianismo profundo. Y al hablar de cristianismo profundo, estamos hablando de un cristianismo de compromiso real, auténtico. No un soy cristiano pero vivo una vida por encimita. No, sino de un cristianismo genuino y auténtico. Entonces, en base a las lecturas que tuvimos, obviamente no vamos a abarcar todos los versículos de estos 4 capítulos, pero la tarea, hermanos, también es intencional, ¿verdad? Darnos la oportunidad de estar en contacto con las Sagradas Escrituras con un propósito.
Entonces, vamos a dialogar, hermanos, de estas dos ordenanzas del Señor con estos pasajes. Mateo 28 y Gálatas 3, Mateo 26 y 1 Corintios 11. ¿Ok? Entonces, Jehová, ¿qué tenemos hoy para dialogar? Pues vamos a comenzar con las preguntas y pues ya vamos ahí opinando y dando el respaldo bíblico. Sí. Dice la primera pregunta, ¿qué pide Jesús de sus seguidores? Según Mateo 28, versículos 18 al 20. La lectura dice, Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué pide Jesús de nosotros como sus seguidores? Pues yo creo que principalmente seguir a Jesús, ¿no? Primeramente. Y también, pues es muy claro, ¿no? Ir y hacer discípulos y enseñarles a obedecer lo que Jesús nos ha enseñado, nos ha enseñado y nos ha mandado según la Escritura. Entonces, yo creo que eso lo pide Dios de mí, no sé qué pida Dios de ustedes, pero eso lo pide el Señor de mí, ir y compartir con la gente, hacer discípulos, enseñarles que obedezcan la palabra de Dios. Bueno, vamos a retomar la pregunta, muy. ¿Qué pide el Señor Jesús de quién? De sus seguidores. De sus seguidores. Y qué bueno que lo haces en primera persona, porque hermanos, siempre tenemos que ser responsables en primera persona. Sí. ¿Verdad? Pero aquí estamos abiertos, estamos generalizando. Entonces, todos ustedes y todos nosotros, como lo hemos dicho en clases pasadas, que hemos hecho un compromiso con Cristo, que entregamos nuestra vida a Jesús, que decidimos seguirle, precisamente nos convertimos en eso, en seguidores de Jesús, y eso es lo que Él nos manda a nosotros, eso es lo que Él nos pide a nosotros que hagamos, y en pocas palabras es que pues hagamos más seguidores de Jesús, Sí. ¿verdad? Hermanos, es muy interesante, hay un tema actualmente dentro de la Iglesia Universal Cristiana que dice que Dios no quiere solamente cristianos, sino que Él quiere discípulos, que Él quiere seguidores. Y digo, es un tema que está en discusión porque pues la vida de un discípulo comienza con el cristianismo. Y yo pienso que eso es lo que quiere decir este tema que se está moviendo tanto actualmente, dando uso increíble de las redes sociales, ¿verdad? Que comencemos con el cristianismo, pero que no nos quedemos estancados ahí con decir soy cristiano, sino que nos movamos a ser discípulos del Señor. Y en esa posición de discípulos, pues que hagamos más seguidores de Jesús. ¿Con qué temas o con qué responsabilidad sobre ellos? Pues llevarlos a través de la enseñanza de las Escrituras del Señor Jesús hasta el bautismo y haciendo énfasis en la obediencia de todo lo que el Señor Jesús ha mandado en su palabra. Sí. ¿Verdad? Perdón, Ajá, pastor. Sí. Me gustaría nada más agregar, no sé si ya había terminado, pastor, pero me gustaría agregar del versículo 18. Ajá. ¿Qué pide Jesús de sus seguidores? Antes que nada, yo creo es reconocer la potestad de Jesucristo, reconocer su dominio, su poder y su facultad que él tiene sobre sus seguidores, y que lo hacemos en nombre de esa autoridad. Ajá. Lo hacemos en nombre de su autoridad y pues que lo hacemos obviamente también en obediencia, pues. Uh-huh. Estamos hablando, Yoba, que tenemos que enseñar, insistir que Jesús es Dios. Uh-huh. Sí, correcto. Reconocer la divinidad de Jesús. Sí. Y es muy importante, hermanos, como parte de nuestra doctrina en la Iglesia Evangélica, reconocer la divinidad del Señor. Y eso es lo que debemos enseñar, empezando de ahí, ¿verdad? Cuando reconocemos que Jesucristo es Dios, nos rendimos a Él, lo hacemos nuestro Señor, entonces enseñamos a otros. Pero el punto, qué bueno que mencionas ese punto como parte importante, porque ese es un punto de doctrina de la Iglesia Evangélica. Y como parte de la ordenanza del Señor es
a ser seguidores hasta llevarlos al bautismo. Sí. Ahora, ¿quién debe hacer eso? Hermano, si usted tiene más de 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia, usted ya debería tener un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, el señor de la tienda al que le compra, con el que tiene algún trato, ya debe tener alguna puerta abierta para compartir estas clases de enseñanza, esta clase de enseñanzas de Jesús. Y el mandamiento de Jesús es hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que este Jesús, que es nuestro Dios, nos mandó que hiciéramos. Sí. ¿Recuerdan ustedes el caso de Felipe cuando el Espíritu Santo lo envió con el etíope? Sí. ¿Se acuerdan que el etíope iba leyendo del profeta Isaías? Y el Señor tenía algo especial con ese hombre y sacó, ya parafraseando lo que estaba sucediendo, sacó a Felipe de una campaña evangelística y le dice: vete a cierto lugar porque ya te necesito ahora. Y de repente apareció ahí donde estaba el etíope en su carruaje. Y lo escuchó leyendo, y Felipe se acercó a él y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Y Felipe, el etíope, dice: ¿y cómo entenderé si no hay quien me explique? Y dice la escritura ahí en ese pasaje, que es San Juan capítulo 8, creo, dice que entonces Felipe comenzó a enseñarle, Hechos capítulo 8, comenzó a enseñarle desde ese pasaje, ya ahora comprendemos nosotros que estaba hablando de Isaías 53. Sí. Comenzó a enseñarle desde ese pasaje hasta Jesús. Ahora, no nos dice la escritura en ese pasaje cuánto tiempo tardó, pero enseñar a alguien desde la profecía hasta el cumplimiento se lleva un buen tiempo. Sí. Y paso enseguida de que Felipe le explicó eso, así como lo dice la escritura. Sin duda alguna, Felipe le mencionó también el bautismo, porque cuando iban en la inercia del viaje, este hombre etíope fue el que tuvo la iniciativa y le dijo a Felipe: ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y entonces Felipe dice: pues si tú crees de todo corazón, bien puedes. Sí. Y él tuvo una respuesta positiva, y dice la Biblia que bajaron del carruaje, lo bautizó, y después el Señor le dijo: cumpliste la misión, y lo cambió de lugar. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí vemos este principio en Felipe, llevando a esta persona a creer en Jesús hasta el bautismo. Y eso es lo que pide Jesús de usted y de cada uno de nosotros, que nos decimos ser seguidores de Jesús. Ahora, pastor, el hacer discípulos es mucho más, creo yo, que solamente compartirles el evangelio según San Juan o según Romanos. Es una tarea de tiempo completo, es una tarea que exige un compromiso también, de alguna manera. Es enseñarles a obedecer, como decía Moy hace un rato, y lo podemos ver en el ejemplo de Jesucristo, de cómo Jesucristo predicaba, enseñaba, pero tenía a sus discípulos con él todo el tiempo. Y de alguna manera eso nos demanda tiempo a nosotros como cristianos a la hora de hacer discípulos, porque va a haber momentos en que las personas a las que estemos discipulando pasen por pruebas, y nosotros vamos a tener que estar ahí como para ayudarles. Momentos en que pasan dificultades y tenemos que estar ahí para interceder por ellos, y en momentos en los que tenemos que estar preparados para cuando surjan dudas, poder contestarles sus dudas. Eso también exige preparación de nosotros, así como Esteban le dijo al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y le explicó. Así nosotros estar preparados para poder contestarle a las personas a las cuales estemos de alguna manera discipulando. Sí. Sí, definitivamente este asunto de discipulado, lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, y también es un tema de plática actualmente. Por mucho tiempo en el pasado se entendía que discipulado era sentar a un grupo de personas y darle unas lecciones, pero las Sagradas Escrituras tiene tantos años dándonos el ejemplo, como tú lo acabas de mencionar. El ejemplo más claro de esto es el Señor Jesús, el cual fue el que comenzó llamándole
a sus seguidores que estaban dispuestos, válgame la redundancia, a seguirle y él a enseñarles, el que les llamó discípulos. Sí. Entonces sí, es una inversión en primer lugar, de tiempo. Sí. También puede ser una inversión de dinero, porque puede ser que la persona a la que el Señor nos ha guiado para discipular no tenga dinero ni para comprarse una Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues creo que no hay regalo más bendecido que nosotros podamos hacerle a alguien que darle una Biblia. Sí. ¿Verdad? Tal vez tenemos alguna lección para darle y tenemos que sacar alguna copia para que él tenga para trabajar, pues hay que ir a sacar unas copias de 50 centavos, de $1, y hay que invertir 1, 2, 3, 4 pesos. Tal vez la distancia de donde estoy a donde está aquella persona, tengo que gastar gasolina o tengo que transportarme en camión y hay que invertir ahí otro poquito de dinero. Y como tú dices, tal vez vamos a llegar a encontrarlos con algunos problemas. Y a lo mejor vamos a tener que, en lugar de tener una lección un día, ver que no tienen comida y decirle, pues vente, vámonos a una tienda y vamos a comprar 1 kilo de frijoles y una harina de maíz y vamos a hacer tortillas. Porque alguien dijo también en alguna ocasión que una panza vacía no recibe nada. Sí. Entonces, sí, discipulado quiere decir inversión. En primer lugar de tiempo, pero también de otras cosas. Y en esa inversión de tiempo incluye nuestro testimonio con esas personas. Claro. Nuestra vida es invertir nuestra vida en otras personas, ¿verdad? Y nos exige preparación también, pastor. Nos exige preparación, sí, definitivamente. Y también, aquí se cumple también un dicho que tenemos, un dicho que se escucha mucho que dice, no podemos decirle a las personas que consideramos nuestros discípulos o a quienes decidimos enseñar, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. No podemos decir eso. Sí. También ahí se cumple otro dicho que dice que nuestros actos gritan más fuerte que nuestras palabras. Allí es donde Claro. se vive el discipulado. Entonces, sí, tenemos que cumplirlo de esa manera, pero recordamos que requiere de inversión. ¿Cómo ves, Moy? Sí. Está muy callado, Moy, ahora. Sí, ahora está muy callado, Moy. Creo que está pensando en el chistín del día. No, estaba pensando en la cuestión que el pastor mencionó así nomás de rozón, que no es necesario ser un evangelista o tener un ministerio de evangelista para cumplir con esta ordenanza, esta enseñanza que el Señor dejó, ¿no? Aquí dice que qué pide Jesús de sus seguidores, y lo mencionó el pastor, cada uno de nosotros somos seguidores de Cristo, entonces Amén. es labor de cada uno de nosotros. No porque el pastor tenga un ministerio de evangelismo, no porque yo tenga un ministerio carcelario o de centros de rehabilitación, no es mi tarea nada más. Usted tiene algún vecino, algún hijo que no ha escuchado el evangelio o que lo ha escuchado y no lo ha querido aceptar. Esa es una oportunidad para cumplir la gran comisión que nos ha dejado el Señor. Entonces es tarea de todos, es trabajo de todos, como dijeran los del gobierno. Exacto. ¿Qué pide Jesús de sus seguidores? Muy bien. Ahora, pastor, nada más como Sí. mencionarlo, si bien la ordenanza es que nosotros vayamos No y que vengan. hagamos discípulos y bautizarlos, pues qué más que los ser seguidor y tener problemas con el bautismo, con bautizarme, con no querer comprometerme de alguna manera, entendiendo pues eso que alguna gente lo entiende así. Sí. Sí, vamos a mencionarlo en la siguiente pregunta. Pero nuestros hechos gritan más fuerte que nuestras palabras. Sí. ¿Cómo podemos discipular a alguien para llevarlo al bautismo si nosotros no hemos cumplido con esa ordenanza del Señor? Por eso vamos a hablar de estas dos ordenanzas. Y ni nos hemos metido, ¿no? Ajá. En la del bautismo y de la participación, que es tan importante, de la comunión en la iglesia. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué demuestra el bautismo según Gálatas 3:27? Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y todos los que fueron unidos a Cristo, ¿es otra versión? Es nueva traducción viviente. Ajá. Esa. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ujú. ¿Qué demuestra el bautismo? Que todos los que se bautizan dan testimonio público que son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ujú, ujú. Y es muy interesante, por eso leemos aquí yo también la nueva traducción viviente,
y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Se cree que tradicionalmente en esos tiempos, cuando la gente se bautizaba, se cambiaba de ropa, se ponía ropa nueva, Okay. después del bautismo. Entonces, por eso el apóstol Pablo hace alusión a las ropas nuevas. Okay. Como A esa práctica. A esa práctica tradicional. Incluso culturalmente en Roma así era. Ajá. Un joven, una persona que era futuro joven, ponía a un lado la túnica de su niñez y se vestía con una nueva túnica. Exacto. Sí, son ritos o costumbres que son muy significativos. Sí. Por mencionar uno mexicano sería la quinceañera, por decir. Hay un rito dentro de la quinceañera que muchos no están de acuerdo en la celebración de las quinceañeras. No, la zapatilla. Ah, La zapatilla, y normalmente, según he visto yo la tradición, la mamá es la que tiene el honor de hincarse a los pies de su hija, la niña sentada, y le quita su zapatito de adolescente y le pone una zapatilla. Aunque hay muchas niñas que ya a los 12 años ya traen zapatillas, ¿no? Pero esa es la tradición, es el rito de la tradición quinceañera, ¿no? Es precisamente esas tradiciones, ¿verdad? Pero sí, ¿qué demuestra el bautismo? Pues demuestra definitivamente, públicamente, que hemos cambiado de vida, Así que es. nos cambiamos los hábitos, por decir así, el ropaje. Y lo decíamos también en la lección 2, cuando hablamos un poquito de esto, que cuando la persona toma la decisión, y es que aquí sí contestamos el comentario que hacías hace rato yo, cuando una persona que ya tiene cierto tiempo en la iglesia y no quiere dar el paso de obediencia, normalmente yo he platicado con este tipo de personas, y pues, el común de las respuestas es que es más compromiso. Sí. Y en mi opinión es un error, están mal informados. Creo que religiosamente les han venido mal informando, porque no es más que una reacción religiosa, que no te bautices porque ahora sí ya no vas a poder fallar. Pues no, hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ese es el día del compromiso, Sí. ¿verdad? Y lo hemos dicho muchas veces, tal vez nuestra entrega con el Señor, si es que ya ha sucedido, en algún momento fue en el altar con 50, 100, 200 personas en la iglesia, tal vez en un altar, en una campaña con 1000, 2000, 3000 personas, tal vez en su intimidad en una habitación. Yo tengo experiencias de mi juventud cuando tocábamos en campañas al aire libre. Después, con el tiempo, escuché muchos testimonios de personas que allá a lo lejos de la plataforma donde estábamos tocando, cantando y predicando, alguien allá respondía al llamado, y después nos enteramos, ¿no? Pero allá en la soledad, abajo de un árbol, junto a un arbusto, doblaban sus rodillas y oraban a Dios y se arrepentían de sus pecados. Y nos dábamos cuenta hasta después que escuchábamos el testimonio cuando daban el paso de obediencia. Sí. Y eso es precisamente una persona que decide bautizarse, a través del bautismo demuestra que su vida ha cambiado. Y es ahí donde el sumergir a alguien en el agua y levantarlo del agua cobra un significado muy importante. La persona está diciendo públicamente: muero al pecado y me levanto en novedad de vida. Okay. En una nueva vida. Y eso es lo que demuestra el bautismo. Y normalmente recomendamos, como hemos también mencionado en alguna ocasión, el peligro de avergonzarse del Señor. Sí. Y recomendamos, precisamente para dar lo contrario a esto que acabo de mencionar, que inviten a sus familiares, a sus amigos, y decirle a ese amigo que antes le invitaba a la parranda, que le invitaba a la mala manera de vivir, que incluso estaba dispuesto a ponerle las finanzas para que uno se desvíe y tenga lo suficiente con qué ofender a Dios, porque Sí. sucede que cuando uno no quiere, hasta las cosas son gratis. Pues invitarlo y decirle: mira, cuando el pastor o el ministro que está ahí en el templo me sumerge al agua y luego me levanta, estoy diciendo: muero al pecado y me levanto a una vida nueva. Eso ya había pasado. Sí. Ya habíamos entregado nuestra vida a Cristo y ya había cambiado. Ahora,
estamos demostrando a través del bautismo el testimonio público de que nuestra vida ha cambiado. Ok, nada más para enfatizarlo, subrayarlo y que quede bien claro, Ajá. el bautismo simboliza lo que ya pasó en el momento de nuestra conversión. Ujú. Nada más. Ujú. No es que en ese momento es, Estoy cambiando de vida. ajá. Ya pasó. Ya pasó. Y es importante aclararlo, pastor, porque en alguna ocasión, cuando se bautizó a alguien, me Ujú. acuerdo que cuando se bautizó, me abrazó y me dijo, ahora sí, ya somos hermanos. Ahora sí. Ajá. Así, como que no lo había entendido todavía, no lo tenía claro. Exacto. Pero, pues el bautismo es eso, hermanos. Simboliza lo que ya pasó en el momento de nuestra conversión. Exacto. Y bueno, tratando de enfatizar otra vez, hermanos, también debemos entender claramente que el bautismo en agua no tiene poder salvífico. Ujú. No lo tiene. Sabemos que hay un grupo que se hace llamar iglesia, que sí anuncia que el que no se bautiza no es salvo. Hermanos, poner nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados en una decisión nuestra, en un acto nuestro, guiado por un ministro, anula con esa acción la obra voluntaria de Jesucristo por nuestros pecados. Así es. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, ya me bauticé, ya soy salvo. Ahí está una obra y ahí está un gloriarse en algo que ya decidí y algo que ya hice. Y alguien que te puede decir, ahora sí ya somos hermanos, Sí. después del bautismo. No, el bautismo, hermanos, no tiene poder salvífico, pero no lo podemos menospreciar. Es importante que una persona que ya ha tenido un encuentro con Cristo cumpla con estas ordenanzas del Señor. Y la ordenanza del Señor, volviendo otra vez al versículo de la Gran Comisión, es: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que los he mandado. Y allí, hermanos, en esa ordenanza está una promesa que la usamos para todo, pero la ordenanza está implícita en la Gran Comisión. La promesa está implícita en la Gran Comisión. Y la promesa es, Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué demuestra el bautismo? Públicamente un cambio de vida de lo que ya sucedió en la intimidad. Incluso vemos en los testimonios, en la palabra de Dios, pastor, cómo creían e inmediatamente eran bautizados. Sí. Según lo que vemos en las escrituras. En algunos ejemplos. Y ahorita como que la gente está un poco renuente, ¿no? Por malentender este concepto. Exactamente, porque se ha regado una práctica que es extra bíblica. Por Sí. eso tenemos que aclarar que el bautismo no tiene poder salvífico. Y hay quien dice, hasta que te bautices serás salvo y entonces tu vida va a cambiar y entonces adquieres un compromiso con el Señor, y eso es lo que ha venido distorsionando. Pero nosotros les decimos a la gente, especialmente de nuestra iglesia, hermanos, si usted tiene ya algún tiempo en la iglesia y no ha tomado la decisión de bautizarse, le animamos en el nombre del Señor, dé el paso de obediencia. Si usted no pertenece a nuestra congregación, pero nos está escuchando y tiene ya algún tiempo caminando en Cristo y no se ha bautizado, nosotros le animamos esta noche. Tome un tiempecito, vaya con su pastor, vaya con su guía espiritual y díganle, enséñame acerca del bautismo porque quiero obedecer al Señor y quiero dar ese paso de obediencia y dar ese testimonio público de que mi vida ya ha sido transformada. Ánimo, le animamos a hacerlo. Repito, aunque no tiene poder salvífico, es importante cumplir con el mandamiento del Señor en esa área de nuestra vida cristiana. Así es. ¿Correcto? Muy bien, Moy. Di algo con la siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta ya quedó contestada, la voy a mencionar, pero ya mencionaron la respuesta, ¿no? ¿Qué importancia tiene el bautismo para la vida del creyente? Pues es muy importante por el testimonio que se da públicamente, ¿no? Un paso de obediencia que damos ante la palabra de Dios, ¿no?
Entonces creo que esa respuesta ya quedó sí, ahí explicada. está la obediencia a la palabra de Dios. Entonces la Correcto. siguiente pregunta, según nuestra lectura de Mateo 26 y Primera de Corintios 11, dice, ¿qué enseñanza nos ha dado Jesús que debemos seguir practicando hoy? En estas dos lecturas, los versículos 26 al 29 de Mateo y 23 al 26 de Primera de Corintios 11. ¿Qué enseñanza nos ha dado Jesús que debemos seguir practicando hoy? Pues seguir participando de la Santa Cena. Ese es el otro mandamiento que el Señor nos ha dado. Ajá. O de la comunión, ¿no? Como le llaman también. Ujú, de la comunión. Sí, hermanos, en algunas iglesias, llamémoslo así, permítanme mencionarlo de esta manera, en algunas denominaciones cristianas, obviamente bíblicas, hay reglamentos y hay iglesias dentro de su denominación que dicen, si no te bautizas no eres parte de esta iglesia. Bueno, esas son reglas meramente de la denominación de la iglesia. Y de la misma manera, si no te bautizas y no eres parte de la denominación, no puedes participar de la Santa Cena. Repito, son meramente reglas de la iglesia o de la denominación. Somos parte del cuerpo de Cristo en el momento que entregamos nuestra vida al Señor. Amén. ¿Verdad? Tenemos una discusión sin duda alguna dentro de la iglesia evangélica de que a qué edad se puede bautizar una persona y de qué edad en adelante una persona puede participar de esta enseñanza, de esta ordenanza que el Señor nos dio, a la que nosotros le llamamos la Santa Cena o la comunión. Y eso pues depende de cada iglesia. Pero como decía Moy en Mateo 26 y en Primera a los Corintios capítulo 11, el Señor Jesús, en Mateo 26 el Señor Jesús nos lo enseña, algo que debemos seguir, y el apóstol Pablo, repitiendo lo que el Señor había dicho y reafirmando el mandato, pues nos manda a participar de la cena del Señor. El apóstol Pablo en Primera a los Corintios capítulo 11 es el que entra un poquito más profundo cuando habla a la iglesia y dice, bueno, pruébese cada uno y tome así del pan y beba así de la copa. Ujú. Porque el que come del pan o bebe de la copa indignamente, juicio come y bebe para sí. Por esa razón, en la iglesia, una de las formas en las que tenemos para participar de esta ordenanza o sacramento es que nuestra vida esté en orden delante de Dios y delante de nuestros hermanos. Muchas veces, hermanos, nos encontramos con hermanos que tienen muchos años en la iglesia y al momento de participar de la Santa Cena, pues se quedan en su lugar, no se mueven, no se ponen de pie, llega el ministro o los diáconos para ofrecer los elementos para participar de la comunión y lo rechazan, dicen no, sus razones personales tienen y los respetamos, ¿verdad? Y también Porque la idea no es exhibirlos. no es exhibirlos, Ajá. es un momento muy personal, muy íntimo, al menos para nosotros en nuestra iglesia, hermanos. El participar de la Santa Cena, siempre que lo hacemos con mucho respeto, con mucha reverencia, y respetamos, como dice Moy, la decisión de cada persona, pero siempre me queda a mí, hermanos, en mi corazón esta reflexión. Ya respetando la privacidad de cada quien, pero ya si nos animamos a preguntarnos unos a otros, oye, ¿por qué no participaste de la cena del Señor? Normalmente la respuesta es, pues es que no estoy listo, no estoy preparado. Y pues ya uno no entra en detalles, ¿no? Porque podría decir, pues es que no estoy bien. Y bueno, ok, pero a mí me queda entonces esta reflexión en esos casos. Y yo digo, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de ser la participación de la Santa Cena fuera la venida del Señor? Ujú. Fuera el encuentro con Cristo y Cristo dijera, vengo a levantar a mi iglesia, nos quedaríamos sin movernos, extenderíamos nuestra mano al Señor para decirle, no Señor, no estoy preparado, No estoy bien. no estoy bien, no estoy listo. Hermanos, nos espera una horrenda expectación de sufrimiento. Entonces, independientemente de que son ordenanzas del Señor, sí requiere que nuestra vida esté bien delante de Dios. Por ejemplo, no vamos a practicar el bautismo
en alguien que no ha querido entregar su vida a Cristo, Claro. ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que alguien ha entregado su vida a Cristo y que está listo para dar ese paso de obediencia? Pues hay un sistema de lecciones en las que se les enseña, mira, esto es lo que representa el bautismo, esto implica el bautismo, y a medida que se les alecciona con la enseñanza del bautismo, y luego ya ahí metemos también lo que cree nuestra iglesia, decimos, eso es el bautismo, ¿te animas? No, pues no estoy listo. Entonces uno dice, le falta esa decisión. Y dice, no, sí, estoy listo. Entonces ya uno entiende que va a bautizar a alguien que ha hecho un compromiso con Cristo. Entonces, igual en la Santa Cena, tomamos un tiempo de meditación, oramos, y entonces preguntamos, el que esté listo, póngase de pie y vamos adelante. Entonces, no es nada más de que póngase de pie y ahora de todos a participar. No, requiere de un tiempo de meditación y de una decisión personal. Pero sí, esta ordenanza que el Señor nos dejó, que el apóstol Pablo corroboró e insistió, es que sigamos participando como iglesia, como cristianos, de esta ordenanza de Jesús llamada la Santa Cena. Así es. Y como iglesia puedo mencionar yo, por ejemplo, que desde que yo la he visto como la oficia el pastor, siempre se ha dado una oportunidad para ponerse a cuentas. Entonces, es una oportunidad que tenemos para ponernos a cuentas. Si sabemos que no estamos bien, pues pongámonos a cuentas con el Señor para poder disfrutar de este hermoso tiempo que se llama la Santa Cena. Sí. Entonces, cuando usted vea que no está bien su vida y den esta oportunidad, póngase a cuentas con el Señor, porque como menciona el pastor, no puede ser la venida del Señor y se va a quedar, lástimamente, Sí, es triste ver cuando alguien se queda sentado. por sentirse culpable o algo así, en lugar de acercarse a Dios, pedir perdón, no sé, y arreglar. Y a mí me sorprende un poco más el aspecto de que hay personas que no es por pecado, sino por resentimiento, por algún pleito, cosas insignificantes, ¿no? Por no estar bien con alguien. Ajá. En primer lugar, mencionaba, hay que estar bien con Dios. Sí, Y si estamos bien con Dios, pues, caray, debemos estar bien con los demás. Sí, porque el Señor, acuérdense de los escritos del apóstol Juan, dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios Que no has visto. a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien sí estás viendo? Claro. Entonces, no es coherente esa práctica de decir, soy cristiano, estoy bien con Dios, pero no estoy bien con mi prójimo. Entonces, sí, vale la pena, hermanos. Entonces, usted que está viendo el estudio ahorita, si usted está pasando por una situación así en la que usted no se paró el día que ofrecieron la Santa Cena, que se puso el tiempo de la Santa Cena, y no se paró por alguno de estos motivos, no deje pasar más tiempo. Acérquese a esa persona con la que tiene algún pleito, algún problema, y arreglen las cuentas para que pueda disfrutar de esta hermosa enseñanza de parte del Señor. Y déjenme hacer aquí un paréntesis, porque yo creo que me voy a salir, pero ustedes me encarrilan ahorita, ¿ok? Hace rato leía un comentario de un pastor que decía, hermano, si su iglesia está abierta, asista. No se quede sin asistir a la iglesia, porque es muy probable que las iglesias se vuelvan a cerrar. Las iglesias que se les dio la oportunidad de abrir, estamos incluidos nosotros, es muy probable que se vuelvan a cerrar en muy corto tiempo. Ahora menciono esto porque es en la iglesia, hermanos, donde se llevan a cabo estas ordenanzas, estos sacramentos. Si hay una chance de bautismos, pues se hacen los bautismos. La Santa Cena, pues la hacemos en el templo. No se puede hacer, hermanos, bautismos virtuales. No se puede hacer Santa Cena virtual. No se cumplen los requisitos para hacer. Se necesitaría de mucha sincronización, ¿no? Cuando el pastor lo hiciera así en el video para que el otro se tirara. Simplemente no se puede. Y cuando la iglesia está abierta y podemos realizar estas ordenanzas del Señor, pues muchos preferimos quedarnos en casa. Hermanos, no lo haga. No lo haga, hermanos. Tal vez, hermanos, no lo estoy diciendo, he estado escuchando algo de las noticias, aún no sé en qué va a parar todo esto. Tal vez el próximo jueves estemos diciendo otra cosa, ya más seria, más confirmada. Pero pues en otros estados ya están cerrando, ¿no? es lo que estoy escuchando. Sí, hablé con un pastor en Guadalajara
Que acababan de abrir. El día de ayer, que apenas tenían unas pocas semanas de haber abierto la iglesia, y diciéndome, pastor, vamos a cerrar otra vez, vamos otra vez a las redes sociales, y la iglesia otra vez es en casa virtualmente. Híjole, qué triste, hermanos, qué triste. Nosotros nos sentimos tan emocionados cuando ya pudimos volver a abrir la iglesia, y después de 2-3 semanas tuvimos la Santa Cena, y qué glorioso, qué maravilloso. Entonces, si su iglesia está abierta, aproveche. Y volviendo al tema de la Santa Cena, hermano, que usted es parte de otra congregación y tiene tiempo que no toman la Santa Cena, hable con su pastor y dígale, pastor, vamos a disfrutar de esta ordenanza del Señor. ¿Por qué no tomamos la Santa Cena y estamos en un tiempo de comunión? Tanto en la iglesia, con la iglesia, y recordando pues la obra de Cristo por nosotros. ¿Ok? Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante seguir haciendo esta enseñanza de Jesús? Pues hablando en lo personal, cada que hemos tenido la oportunidad de practicar la Santa Cena en la iglesia, yo no sé ustedes cuando están en ese momento, pero en el momento de la meditación, obviamente ponemos una canción que nos hace reflexionar, y pues menciona el sacrificio de Jesús. Y el practicar la Santa Cena es acordarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, cada que se sigue haciendo esta enseñanza, la Santa Cena, en la iglesia, pues nos lleva a recordar lo que Jesús vino a hacer por nosotros, el sacrificio que Él vino a hacer en la cruz por mí, por mis pecados, cómo su carne fue lacerada por mí, por mi culpa, por mis pecados, por mi maldad. Entonces, cada que lo practicamos yo recuerdo, y yo creo que a todos se nos sale de repente una lagrimita, de que estamos en ese momento meditando y recordando cómo Jesús padeció en la cruz por mis pecados. Entonces, ¿por qué es importante seguir haciendo esto? Pues porque nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo por mí. No los excluyo otra vez, pero por mí. Sí, entonces para mí es muy importante seguir con no quiero decir ritual, porque no es un ritual, es una enseñanza, una ordenanza. Y sí, como dice el pastor, si usted no lo ha practicado en su iglesia, empuje a su pastor. Pastor, no hemos tenido la Santa Cena, vamos a hacerla. Mire, yo pongo el jugo, usted pone las galletas y vamos. Y hace rato decía el pastor que cuando nos bautizamos, muchas veces familiares que son incrédulos, familiares que no van a la iglesia, que no le han entregado su vida a Cristo, es una oportunidad para compartir con ellos, ¿no? Que les surgen dudas, ¿qué están haciendo? ¿Qué significa esto? Y de alguna manera la Santa Cena es exactamente lo mismo. En 1 Corintios 11:26, recordando lo que ya leímos, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es. Entonces es otra manera de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y como decíamos hoy, con mucha reverencia, recordándolo en primer lugar lo que hizo a nuestro favor y dando la oportunidad de que otros también lo puedan entender y recibir. Una vez un compañero en Guadalajara hace mucho tiempo me preguntaba, era de otra religión, y me preguntaba que si cada que practicábamos la Santa Cena, el vino nos sabía sangre y la galleta nos sabía carne de humano, y decían, pues no, es un simbolismo que usamos para recordar el sacrificio de Jesús. Y me decía él, no, es que en la religión donde yo estoy sí me sabe, pero pues así has de tener la conciencia. Entonces, no es que demos exactamente el significado de que el vino es la sangre de Cristo, no, sino que más bien es un simbolismo de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Así es, por eso es muy importante seguir haciendo y practicando estas enseñanzas del Señor Jesús. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, que usted lo leyó, tiene toda la instrucción del cómo y el por qué tenemos que seguirlo haciendo. La siguiente pregunta está muy interesante, y pues se la pregunta a usted y luego nosotros comentamos la respuesta, pero la pregunta es, ¿qué importancia tiene el nuevo pacto de gracia para su vida? Como dijera el pastor, los escucho. ¿Qué importancia tiene el nuevo pacto de gracia para su vida? Bueno, tiene mucha importancia, sí, porque según la ley no tendríamos esperanza. No. Pero con el nuevo pacto tenemos la esperanza de la vida eterna. Así es. Definitivamente, mire, déjeme leerles un poquito aquí, tengo aquí un escrito con algunos versículos. Dice, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de un nuevo pacto entre nosotros y Dios?
Entendiendo, hermanos, déjenme ser específico aquí, que el nuevo pacto, cuando hablamos de pacto, es Dios el que hace pacto con nosotros. Sí. Nosotros no hacemos pacto con Él, es Dios el que lo hace con nosotros, ¿verdad? Siempre, si usted lee el Antiguo Testamento, Dios pactaba con sus siervos de alguna manera. Entonces, el nuevo pacto entre Dios y nosotros, el nuevo pacto es la solución máxima para la rebelión humana. Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Es lo que implicaba el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Ahora, el nuevo pacto entra en acción por medio de la muerte de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 20 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. El nuevo pacto significa que podemos ir directamente a Dios a través de Cristo. Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hay perdón de los pecados únicamente a través del nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, Amén. este nuevo pacto tiene que ver, como decía Yoba, es que de acuerdo a la ley no teníamos esperanza, hermanos, ni aún los judíos pudieron cumplir, aunque practicaban algunos de los ritos de la ley, pero no podían cumplir las exigencias de Dios. Tuvo que venir un nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo, para que a través de ese nuevo pacto que Dios hace con nosotros por medio de Cristo, tengamos la esperanza de la vida eterna. Una de las maneras de entenderlo muy común es, recuerdan ustedes cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa por nosotros. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Y eso era una simbología importantísima porque con el pacto de la ley, el pacto viejo, nadie podía entrar al lugar santísimo, ningún miembro del pueblo podía entrar, solamente recordemos que era el sumo sacerdote, lo hacía una vez cada año y lo hacía con derramamiento de sangre. Y si el sumo sacerdote no estaba en las condiciones que Dios exigía que estuviera, su vida estaba en peligro. Cuando Cristo murió, se rompió el velo para quitar esa separación entre Dios y nosotros. Y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, hace reconciliación entre Dios y nosotros. Y ahora, dice el escritor de los Hebreos, acerquémonos confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Podemos acercarnos ahora hasta el mismo trono de la gracia de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Y eso es lo que nos da la garantía de tener una buena comunión con Dios y la seguridad de la vida eterna. ¿Cómo ven? No, pues nos dejó mudos. No, está interesante y como lo mencionó, a mí me causó impacto y de hecho, no sé, hasta la piel se me puso chinita de pensar que aparte de que Jesús vino a sacrificarse por mí, Él hace un nuevo pacto para darme la esperanza de la vida eterna. Aleluya. O sea, no solamente vino a salvarme, sino vino a hacer un nuevo pacto para darme la esperanza de la vida eterna. Entonces me impresiona. Y de tener una comunión
real y genuina con Él sin intermediarios. Ajá, Personal. Personal, exactamente. Y ahorita Así que es. mencionaba lo del sumo sacerdote, también me pone a recordar que antes el pueblo de Israel tendría que ofrecer de su ganado para pagar su pecado, ¿no? Dependiendo de su pecado era el tipo de sacrificio. Entonces, muchas veces yo lo he mencionado en algunas predicaciones, ¿cuántos de nosotros ya ni ganado tuviéramos? Ujú. Si tuviéramos que sacrificar por nuestros pecados diarios, ya no tendríamos ni ganado ya. Esa es la razón por la cual el pueblo no pudo cumplir con las exigencias de Dios. Ujú. Y además que también el pueblo se corrompió, o sea, la mentalidad humana siempre va a corrupción. Ujú. Y en el libro de Levíticos están las ordenanzas de cómo tenían que ser los sacrificios, Ujú. limpios, sin manchas, sin contaminación, perfectos. Pero el pueblo empezó a hacerlo desordenadamente. Y es la razón por la cual el profeta Malaquías hace un exhorto a los sacerdotes, porque fueron los que empezaron a corromperse y ofrecían en el altar lo defectuoso, Chivo sin pata y... el perniquebrado, el ciego, el lastimado, y el Señor hace un exhorto por medio del profeta Malaquías diciendo, a ver, eso que me estás ofreciendo a mí, ofréceselo a tu príncipe, a ver si le es acepto. Ajá. El hombre no podía, hermanos, no podía cumplir con las exigencias de Dios. Tuvo que venir un sacrificio único, perfecto, para darnos ahora a todo aquel que en él cree la esperanza de la vida eterna. Amén. Todo ello. Excelente. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, según todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, ¿qué prácticas debe continuar la iglesia y los creyentes hasta que el Señor regrese? Pues son dos, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles son? El bautismo. El bautismo, ajá, y la práctica de la Santa Cena, Ajá. la comunión. Tenemos que seguirlo practicando. ¿Cómo podemos seguir practicando bautismo? ¿Rebautizándolos? No. No. Entonces, ¿cómo podríamos seguir practicando bautismos en la iglesia? Bautizando a los discípulos, a los nuevos creyentes. Repítelo. Bautizando a los nuevos A creyentes. los nuevos creyentes. Quiere decir que si no hay nuevos creyentes, No hay bautismo. no hay bautismo. Entonces, según lo que hemos platicado esta noche, hermanos, ¿qué prácticas debe continuar nuestra iglesia? Pues la del bautismo. Hay que seguir, hermanos, compartiendo para que vengan nuevos creyentes a los pies de Cristo, sean enseñados y sigamos bautizando en la iglesia y sigamos participando de la gran comunión, Ujú. la Santa Cena. Esperemos, hermanos, que la próxima vez que tengamos la oportunidad en la iglesia, ninguno de los que son parte de la iglesia, de todos los que asisten a nuestra iglesia, ninguno se quede sentado en su lugar, sino que todos puestos de pie, recordando el glorioso sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, participemos de estas ordenanzas o sacramentos de nuestra iglesia. Pastor, me gustaría recordar así brevemente Sí. por qué hacerlo. Ujú. ¿Por qué seguir haciendo estas ordenanzas? Es porque si su fe es verdadera, un creyente quiere obedecer a su Señor. Sí. Recordando que es un mandamiento de Jesús en Mateo 28:19. Ujú. En segundo lugar, el verdadero creyente no se avergüenza de identificarse públicamente con su Señor. Correcto. Romanos 1:16. Y en tercer lugar, de alguna manera cumple con la gran comisión. Haciendo esto cumplimos con la gran comisión también, ya que el bautismo y la Santa Cena es un testimonio público del Evangelio. Correcto. Entonces, hermanos, ánimo, firmes y adelante, creciendo en la obra del Señor siempre. Ujú. Entonces, hermanos, vamos a orar en esta noche. Amén. Amado Dios, gracias por el recordatorio de tu palabra esta noche para todos nosotros. No es un rito solamente, no es una costumbre, no es una tradición. Llevar a cabo en nuestra iglesia el bautismo en agua y la celebración de la Santa Cena es una ordenanza, seguir con las ordenanzas que tú nos has dado, las cuales debemos practicar fielmente. Pero esta noche hemos sido exhortados que para que celebremos bautismos en la iglesia, todo discípulo de Cristo tiene que seguir compartiendo del Evangelio de Cristo y hacer otros discípulos hasta llevarlos al bautismo. Y también que
nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos sea evidente, sea real, sea genuina, para así, estando bien con Dios y con nuestros hermanos, seamos dignos participantes de lo que hemos llamado en nuestra iglesia la Santa Cena. Gracias por este recordatorio, Señor. Ayúdanos a ponerlo en práctica y ayúdanos a ser fieles cristianos y fieles hijos de Dios. Te damos muchas gracias por esta charla en torno a estos capítulos de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, les dejamos de tarea para memorizar, o por lo menos el intento de memorización, ojalá y sea memorización, Jeremías capítulo 31, versículo 33. 31-33 de Jeremías, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31-33. ¿Y qué vamos a leer, Jova, para la próxima semana? La siguiente semana, hermanos, vamos a estar contestando las preguntas basados en los libros de Primera de Pedro, capítulo 3, Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, Ajá. y Juan, capítulo 17. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar, hermanos, de la comunión, pero ya no de la participación de la comunión, o sea, de la Santa Cena. Vamos a hablar de la comunión. Bueno, ahí dice común, unión. Unión. De eso vamos a estar hablando con la ayuda de Dios. Acuérdense que estamos hablando de experiencias en el caminar cristiano que causan compromiso. No un cristianismo superficial, sino un cristianismo profundo en nuestro diario vivir. Amén. Amén. Por lo pronto, mis amados y queridos hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que la paz de Jesucristo esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, y también que esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les bendiga.